¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Otra vez estamos en su momento o su programa de todas las semanas, Momento Literario. En esta ocasión nos vemos acompañados de Jaime Riveros, Gary Joel Flores Larico, Edward Larico y como siempre la compañera Cielo Mamani. En esta ocasión vamos a comenzar introduciéndonos un poco en cuanto a lo que es la biografía de ese personaje tan enigmático, y en esta ocasión nuestro compañero Edward nos va a dar la narración de la biografía de esta persona muy importante que es Osamu Dazai, que realmente es un libro muy pero muy impactante en cuanto a la lírica y todo el mensaje que trata de transmitir. Edward, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gary, buenas tardes. Jaime, un gusto reencontrar nuevamente y compartir esta mesa, ¿no? Y hablar de lo que más nos apasiona. Para hoy toca Osamu Dazai. Bueno, pues Osamu es un japonés, ¿no? De nacimiento, el cual nació en una pequeña ciudad del Japón, bueno, una provincia más que todo, que más adelante se va a especificar, ¿no? Su verdadero nombre es Tsushi Tsushima, y es proveniente de una familia muy acomodada de la época, puesto que no tuvo carencias económicas, ¿no? Podría decirse. Debido a esto, surge aquí un distanciamiento entre la relación familiar, puesto que su padre, al tener un puesto en el poder, como que descuida más sus responsabilidades de padre. Además de ser el décimo de 11 hermanos, como que va desarrollándose una niñez más distante en cuanto a la relación familiar. Luego, vemos que el pequeño Dazai en sus primeros años, desde muy niño, va desarrollando más su afición por la literatura. Después, al ingresar a la universidad de su localidad, se adentró en la literatura. Seguidamente fue absorbido por las ideas, podría decirse, ¿no? Las ideas marxistas en sus primeros años estudiantiles, porque se había involucrado en movimientos estudiantiles, los cuales un poco reñían, ¿no? con el régimen de la época. Bueno, ¿no? Posteriormente, se graduaría en el Departamento de Literatura Francesa. A esto se suma que tuvo un periodo turbulento después de haber concluido esto, porque se había un poco adentrado al mundo de los vicios, ya que un primer momento digamos duro para él fue cuando uno de sus admiradores, el escritor Hatsuyo Oyama, se había suicidado. Esto para el joven, ¿no? Osamu Dazai, resultó duro, porque lo admiraba bastante, producto del cual quizás se deprimió, llevándonos a su primer intento de suicidio, tomándose barbitúricos. Bueno, a pesar de esto, concluyó la carrera y después siguió con su vida. Sin embargo, no se desapegó de esta corriente política que fue el Partido Comunista de la época, ¿no? de Japón, puesto que siguió teniendo problemas, razón por la cual la familia como que le da la espalda y lo desheredan. Además porque en un primer momento se había conocido a una geisha. Esta geisha era, ¿no? Las geishas de la época eran no confundirlos con otra cosa, sino que eran unas mujeres que se dedicaban al arte. Y bueno, ¿no?
se había involucrado, y para su familia esto resultó muy, ¿no? Afectaba el honor de la familia, puesto que estas mujeres no lo veían con simpatía, o sea, el arte lo veían como algo bohemio, algo no provechoso. Razón por la cual tenemos otro momento en el que el joven Dazai se deprimió también al su familia no aceptar esta relación, llegando a conocer a otra chica, otra dama, esta vez joven, camarera, con la cual llevó a su segundo intento de suicidio. Después de esto, la chica murió obviamente, pero se salvó y bueno, lo rescataron a Dazai. Bueno, después de esto, otra vez, la familia lo encaró, le interpelaron y trataron de llegar a un acuerdo, ¿no? Y trataron de conversar para que se reformara, se tome un camino y siente cabeza. Y en esto llega pues a un poco, ¿no?, a retomar su camino con la literatura. Después de esto nos ubicamos en el periodo de la carrera literaria de Dazai, en el que en el año 1933 logra publicar sus primeros cuentos, puesto que sus primeras obras fueron cuentos, y también adoptó este seudónimo que es el Osamu Dazai, porque como decía, su verdadero nombre es Tsushima. Ojalá esté bien mi japonés. Ya. Y bueno, después de esto, semanas, como que ya iba desarrollando una personalidad complicada, Dazai, puesto que a pesar de tener un trabajo en una revista, conseguir un rol de editor en la editorial, seguía frecuentando sus vicios, el alcohol, las drogas, precisamente una droga, la morfina, puesto que en una época había desarrollado un cuadro de apendicitis aguda, razón por la cual se volvió adicto a este derivado analgésico, en el que obviamente le trajo consigo problemas, ¿no?, subyacentes. Después, a pesar de haberse casado por segunda vez, creo que con una maestra de secundaria, con la cual había tenido 3 hijos, sin embargo, volvió a esas andadas, a su vida disoluta y desordenada, con lo cual, llevándonos al último tramo de su vida, es en la que se publica su libro, del que vamos a hablar ahora, en el que, bueno, no retrata más que todo su vida en sí, en esencia. Llegamos a la última etapa. Dazai se había separado de su esposa, o bueno, se había distanciado, no separado oficialmente, y había conocido a otra amante. Esta amante era llamada Tomi Yamasaki, con la cual había esta vez concretado su suicidio, con lo cual ambos se habían arrojado al río de Tama, producto de las crecientes aguas del canal, y esta vez, bueno, no logró sobrevivir. Curiosamente, una semana después encontraron su cuerpo, curiosamente el día que hubiera cumplido 39 años, y bueno, entre sus obras, entre sus novelas más sobresalientes, bueno, que son 4 en sí, están la caja de Pandora, la caja de Pandora, El ocaso y esta obra de la que vamos a hablar, y una serie de antologías de cuentos publicados. Ahora, bueno, pasemos a... Muy interesante, compañero, la biografía de Osamu Dazai. Creo que no nos hemos presentado. Compañera, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí. Disculpen por la tardanza, la demora, pero he ido haciendo técnicamente una maratón. Hay demasiado tráfico, les recomiendo que prevean también en esta hora punta. Y mi nombre es Cielo. Cielo.
y me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Listo, Cielo, creo que en esta oportunidad nos vas a acompañar con lo que es el resumen del cuento a tratar en esta ocasión, ¿no? Así es. Bueno, como ya nos explicaba aquí nuestro amigo, la biografía de Osamu Dazai. Como han podido ver, es algo muy interesante y ahora vamos a tratar, ¿no?, un poco más de su obra, Indigno de ser humano. La obra empieza y nos comenta con una persona que no sabemos muy bien quién es. Sin embargo, esta persona entra a un lugar y se encuentra con fotografías de un joven llamado Yosu. Entonces, cuando esta persona va viendo las fotografías, ve fotografías de su infancia, de su adolescencia, y ya cuando ya se puede decir un hombre adulto. Cuando ve las fotografías de su infancia, ve un niño. Nosotros nos imaginamos a los niños que son felices, pero esta persona le describe a este niño como, sí, está feliz, pero esta felicidad es como algo perturbadora, algo que no es que está feliz, es como si algo estaría ocultando detrás de eso. Después de esto vemos a un joven que ya técnicamente es muy apuesto, sin embargo se ve también penumbrado. Y después a un joven que, a pesar de ser joven, se veía añoso, se veía con canas. Y bueno, esta persona encuentra unas notas, 3 libros de notas en esencial. Y en el primer libro de notas, empieza diciendo: mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota de lo que es vivir como un ser, la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. En el primer libro de notas nos comenta la historia de su niñez. Nos comenta que él desde niño no entendía muy bien qué era ser humano, que él no encajaba en esa palabra de ser humano. Desde niño se cuestionaba cómo es que tiene que ser un ser humano. ¿Cómo es que yo tengo que ser para encajar en esto? Así es que no le quedaba más de otra que, para poder encajar o para que las demás personas lo acepten, tenía que hacerse el comediante, el bufón, porque solo así, si es que les hacía reír, él sentía de que podía tener al menos esa validez. Él estuvo en esto, se portaba como el payaso del grupo. Y desde muy joven, desde niño, experimentaba esa profunda tristeza. Después de esto, nos va contando en su segundo libro de su adolescencia y su juventud. Este niño o este joven necesariamente era muy inteligente, por así decirlo, pero también era muy sobrepensante. Pensaba cómo es que debe ser un ser humano, cómo es que yo debo encajar en esto, cómo es que yo debo actuar. Y cuando ya era adolescente, esto se seguía volviendo más como en una actuación. Él sentía que mientras mejor actuaba, más aceptado era. Y nadie se daría cuenta de que él era más bien un joven con miedo, con vergüenza, y que no sabía qué hacer, y ni siquiera sabía qué era ser un ser humano. De adolescente lo mandaron a estudiar y él seguía con las bromas, con la comedia, que al parecer agradaba a todo el mundo y que nadie se daba cuenta. En la universidad sus papás querían que él estudie, que se vuelva catedrático, pero él lo que amaba era la pintura y también hacía relatos o comedias con dibujos, con narraciones, y así parecía agradar a todo el mundo. Conoció a un joven que al parecer también le gustaba esto de la pintura, pero este joven ya era un poco más sosegado a la perturbadora vida. En esa vida donde él estaba un poco más centrado en sí mismo, el joven le abrió las nuevas puertas, le hizo conocer lo que es beber, lo que son las prostitutas y el banal mundo, ¿no?
Él pensaba, tal vez él también sabe esto, de que nosotros no encajamos en este mundo, y se sentía por primera vez tal vez un poco comprendido, pero también se sentía tenía una pequeña admiración con él, porque era su némesis, todo lo contrario de lo que él no podía ser. Tenía esa viveza y esa calidez de tener las ganas de lo que él tal vez quería, pero no podía. Sentía también de que tal vez en este mundo, donde uno no se explica qué es un ser humano, lo único que puede llenarlo o lo único que puede distraerlo de esta loca agonía era lo mismo, las manías, las mujeres y demás. Desde niño, un compañero le dijo que él seguramente iba a triunfar en dos cosas, con las mujeres y también con la pintura. Lamentablemente, la predicción de este niño sí fue cierta, pero solamente con las mujeres, a lo que él decía. De cierta forma, una persona o tal vez un chico puede pensar, no, pero qué bueno, pero él sentía que era su perdición. Era cierto que habían bastantes señoritas que querían estar con él, y era cierto también que a veces ni siquiera él entendía cómo. Él se comportaba, él actuaba, toda su vida fue una actuación, y obviamente a las señoritas les gustaba como era amable, era comediante, y en eso, su primer amor, una camarera, la cual vio que estaba con tanta tristeza en los ojos que él mismo se reflejaba en ella. Esa tristeza que él mismo cargaba y que se involucró sentimentalmente con ella. Al saber su historia, descubrió de que su esposo estaba en la cárcel, de que tenía un hijo que también había muerto, y entonces entre tanta pena y entre tanta tristeza, ambos solamente pensaron en una cosa, en suicidarse. El joven ya se sentía penumbrado, abastecido, y decidió hacerlo junto con ella. Fueron a un río, ambos se lanzaron. Lamentablemente, él no murió. Lamentablemente digo porque para él fue así, porque ella sí lo hizo. Amaneció en un hospital y sus padres lo vieron como una vergüenza, porque su familia sí era una familia acomodada y obviamente les importaba el qué dirán. Después de esto, ni siquiera vivía con sus padres, solamente le encargaron de un señor, y él le dijo, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y se mostraba con tanta, por así decirlo, pseudo bondad, diciendo, si es que tú decides hacer algo, bueno, yo te voy a ayudar, aunque no tengo mucho, pero lo voy a hacer. Cuando era evidente que su papá le mandaba dinero y él piensa que no me doy cuenta, pues sí lo hago. Y él de nuevo volvía a pensar, ¿qué es ser un ser humano? ¿Cómo es que uno se tiene que comportar? ¿Qué es lo que es o lo que no es? Y cada vez se sentía más defraudado. Después de esto, él decidió seguir con su vida. Él no entendía por qué las personas daban vueltas y vueltas y vueltas con tantas cosas. Dijo, sí, voy a irme a trabajar. Y entre su trabajo, él no sabía nada más que hacer que dibujar. Y su amigo, que lo llevó a la desvivienda humana, o sea, intentaba hacer cosas haciendo que él mismo, Yosu, gaste tal vez su propio dinero, que lo lleve él mismo, había cambiado. Y él ahora tenía, por así decirlo, una vida. Y Yosu se encontraba un poco sorprendido de esto. Después de eso se involucró con una señorita, con varias señoritas a decir verdad, pero con una se casó, era una joven de 18 años, en la que encontró tanta inocencia que él había perdido desde muy niño, porque de su inocencia le fue quitada por una persona de la servidumbre desde muy niño. Él veía en ella tanta inocencia que le dijo, ¿sabes? Yo voy a dejar de beber si tú te casas conmigo. Ella, inocente, le dijo, sí, está bien, lo voy a hacer. Y él volvía a beber, pero ella no quería ver la realidad. Después de esto volvió a sus andadas. Su amigo a veces iba a visitarlo
Y entre todo eso, la chica que era tan inocente, vino un señor que siempre iba donde Yosu a sus pinturas y todo lo demás, y la ultrajó. Yosu vio esto, su amigo vio esto y no hizo nada. Se sintió mucho más miserable. Y después de esto, cada vez su agonía era más y más y más y más y más. Se centraba solamente en beber. Su esposa ya no era esa niña ingenua y ya no lo rescataba de ese mal vivir. Después de esto, lo único que quería era beber. Una señora con la que también se involucró le dijo: Muy interesante, compañera, pero vamos a seguir continuando en la siguiente parte. Muchas gracias, hermanitos míos, y continuamos después de unos cortos comerciales. Actas tardes, ahora sí vamos a continuar con la historia, con el relato indigno de ser humano, Cielo. Así es, ya estábamos por la parte final, así es que vamos a continuar. Decíamos, ¿no?, que él había vivido una experiencia desde joven ya traumáticas, y para rematar con la persona que tal vez él veía como alguien tan frágil, alguien que lo rescataba de lo que se sentía de que era indigno, alguien que era tan inocente, vio cómo es que lo ultrajaban, cómo es que por su misma inocencia esa persona cayó en eso. Ella no podía más, él sintió que cada vez estaba decayendo más, se dedicó al alcohol como antes, y entonces alguien le recomienda, una mujer con la que se involucró, decíamos, ¿no?, le dice que no, que ya no beba, que lo mejor que sería era que se calme. Era una farmacéutica, que lo único que le podía dar era calmantes, y entre ellos estaba la morfina. La morfina, que se considera un medicamento, un opioide, de que te trata unas dolencias de las más graves. Y él se volvía cada vez más adicto. Primero era una inyección, después 2, 3, hasta 4. Y él se volvió adicto y ya no sabía qué hacer. Su mujer le decía: ¿no te duele? Y él le decía: claro que duele, pero más me duele estar sin esto. Y entre eso vio un estuche que él había comprado hace tiempo. No se dio cuenta exactamente de lo que era. Decidió tomarlo y era un sedante, que con tan solamente un sobre él podía desvivirse. Decidió hacerlo, mezcló con agua ese sobre, y entonces, después de eso, pensó que todo terminaría. 3 días después despertó y estaba ahí en una cama. Después de eso, su familia, lo único que podían hacer era llevarlo a un centro sanatorio, que era el manicomio. O por así decirlo, él ya no era un enfermo, él ya era loco, lo consideraban así. Su padre murió y su hermano mayor lo único que hizo es comprarle una pequeña casa en un lugar alejado para que viva una nueva vida. Él fue y lo cuidaba una señora ya de muy, muy mayor edad, donde a veces discutían así como si fueran casados. Y después de eso, a los 27 años, él se da cuenta de que ya era muy tarde. Entonces es así donde la persona que iniciamos esta historia va de nuevo a ese pequeño bar donde todo este joven se centraba su historia, a ese pequeño lugar, y le decía a la señora de que quién era, que si lo conocía, que si lo habían encontrado, y ella o él decían que no, que nunca lo había visto, que aproximadamente habían pasado 10 años y que nadie sabe si estaba vivo o si estaba muerto. Y es algo que tal vez rompe al lector la última frase que le dice la señora que conoció a Yosu. Le dice: toda la culpa fue de su padre, dijo con la mayor naturalidad. El Yo-chan que yo conocí era muy dulce e ingenioso. Si no hubiese bebido tanto, no, incluso bebiendo de ese modo, era como un ángel, un muchacho excelente. Y es así como termina Indigno de ser humano, con esta frase tan hilarante que, para ser espectador, sin conocer su historia, era una persona que había actuado tan bien el papel de ser humano, pero conociendo la historia nos damos cuenta de que los pensamientos de Yosu, desde lo que sentía desde pequeño,
nos llevaba a una reflexión que a veces ni siquiera nosotros entendemos. Gracias. Muy interesante, impactante ese final y esa frase tan enigmática. Jaime, te damos la palabra. ¿Qué puedo decir? Estuve leyendo el texto Osamu Dazai, el título que es Indigno de ser humano. Me quedé tan asombrado por cómo esta novela autobiográfica hace poner de patas arriba todo, desde el cuestionamiento hasta la decadencia del hombre como tal. Y yo me preguntaba, ¿qué nos diferencia verdaderamente el uno del otro? ¿En qué momento nosotros dejamos de ser indignos? ¿En qué momento también somos considerados seres humanos? Y me preguntaba si acaso el ser humano es solo el que siente, el que percibe, el que llora, el que se alegra, o va más allá del fondo, o es que el ser humano es también entrar al círculo de la sociedad, o sea, de un grupo que tiene normas, que tiene costumbres, que tiene tradiciones que tal vez no necesariamente estén marcadas en una normativa legal o jurídica, sino también estén marcados, invisibilizados, mejor dicho, que es propio que nosotros tenemos que llevar en una cultura. Y pues Osamu Dazai, a través de Indigno de ser humano, cuestiona esos puntos, hasta el punto de decir el delito, o sea, ¿qué es el delito? ¿En qué momento empezamos nosotros a decir cuál es bueno o cuál es malo? Incluso empieza a jugar las palabras, ¿cuál es el antónimo del delito? Quiere buscar ese término con uno de sus amigos que le había llevado a la perdición. Empiezan a jugar ese rol de palabras, el antónimo, el sinónimo y en fin. Y pues a mí como lector, Osamu Dazai me puso con los pelos en punta, porque empecé ya a ver un fondo más, más profundo, en donde uno te dice, oye, esta es la vida del hombre así como tal, o sea, es como que nosotros vivimos, pero no sé si nuestra vida es superficial y no es tan profundo como lo vive. Él lo vive a través del sufrimiento, y como que desde un inicio, desde la niñez, se le empieza a cuestionar, y en la juventud empieza a tener su cima alta. Yo como lector diría que es un libertinaje, ¿no? Al que él quiere rebelarse, al que él quiere prácticamente sacarse de encima toda esa sociedad, pero así como él piensa, pero también él siente que en unos momentos que está haciendo mal, o otros momentos también siente, no, ¿por qué yo voy a hacer caso a esto? ¿No? Entonces yo creo que ahí también entra el búsqueda de la identidad, y así como también la búsqueda del sentido de la existencia. ¿Qué nos hace humanos? Esa es mi pregunta. ¿Qué nos hace humanos verdaderamente de la otra persona? ¿Acaso estar dentro de un círculo somos humanos o no? ¿O somos el patito feo? Solo eso. Interesante. Entonces ese impacto tuvo dentro de ti. Yo quisiera saber, Edward, cómo tú identificas o cómo es que tú te has sentido a través de toda esta lectura de Indigno de ser humano. Me ha gustado, me ha encantado, más que todo porque el libro es, no es como que tú no terminas con el libro termina contigo, y más que nada porque te lleva a la pregunta, ¿cuál es la verdadera esencia del ser humano? Esto Yoso se cuestiona siempre, desde pequeño, va cuestionándose, porque siente que no encaja. Yoso es distinto a los demás, y frente a esto intenta adoptar una actitud, una máscara en el que se refugia, puesto que la humanidad para él le parece extraña. El término sería, se siente alienado, y esto lo podemos ¿no? comprobar cuando en la primera parte él dice lo siguiente, voy a citarlo: me cuesta entender que el ser humano viva o quiera vivir con pureza, claridad y felicidad en medio de toda esta mentira mutua. Nunca me he explicado la razón de la habilidad. Si lo hiciera, quizá me librara del terror que siento por ellos, o de mis representaciones desesperables. Quizás mi enfrentamiento con ellos y del infierno lo experimente todas las noches.
En suma, no había podido evitar sobre lo odioso que puede ser la desconfianza en el ser humano. Esto nos lleva a plantear, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos, ¿no?, encajar en esto que llamamos ser humano? Puesto que el ser humano, como bien lo dijo aquí Jaime, a veces se rige por una serie de normas, una serie de códigos que nacemos y tenemos que seguirlo. Y muchas veces, a veces nos sentimos incómodos. ¿Por qué? O sea, toda esta invención, todo este constructo que se ha formado, ¿de qué vale si desde las altas esferas o de los altos poderes no cumplen? O sea, no son consecuentes con lo que están diciendo. O sea, esto nos lleva a la mediocridad del ser humano, que puede ser, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿qué sentido tiene? Eso es lo que Yoso se plantea desde el principio. ¿Por qué no encaja? Y aquí, entonces, de aquí se manifiesta ser indigno en primer momento, un extraño al ser humano. Es lo que, bueno, a grandes rasgos pude rescatar, ¿no? Y hablando de eso, ¿por qué no encaja este cielo? ¿Tú podrías tal vez identificar o qué temas puedes identificar en toda la lectura? Bien, yo creo que Osamu Dazai se sentía un poco, por así decirlo, en un encajamiento de ser humano un poco perfecto, porque el ser humano no es perfecto. Nosotros sabemos que ser humano, decir que eres humano, por así decirlo, tienes tantas imperfecciones de que por eso eres humano. A veces nosotros pensamos qué es lo que nos diferencia, ¿no? Tal vez una cosa de la otra. Nosotros lo pensamos tanto. Hay personas que simplemente, quien dice, ¿no? Mientras más piensas, eres mucho más infeliz porque más vas pensando y te das cuenta de que nada puede tener sentido, por así decirlo. Todo es tan irracional y tan contradictorio que puedes llegar a pensar de que no tiene sentido y te encajas tanto en eso de que quieres ser algo, lo uno o lo otro, pero es imposible llegar a serlo. Y llegar a sentirse tan privatizado, tan encajonado en esa perspectiva, puede ser muy agotador, como lo hemos visto aquí en la vida de Osamu Dazai o en el libro. Porque al fin de cuentas, el ser humano, para mí, decirte que eres humano, es alguien imperfecto. Y el sentir, el hecho de que una persona sienta, el hecho de que una persona sea más sensible, más racional, también creo que lo hace ser humano. Por así decirlo, él se sentía indigno de ser humano por esto mismo, porque él pensaba de que todo lo que él creía, no, y todo lo que él hacía, todo lo que todas las consecuencias de lo que él había vivido, lo hacía indigno. Se encasillaba en un ser humano tan perfecto, pero sin embargo, el hecho de que él sienta tan diferente a otros, creo para mí que lo hacía mucho más humano. Y eso llevándolo a un contexto más actual, Jaime, yo quisiera hacerte la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú crees que a pesar de los años siga tocando mucho el sentimiento de los lectores que van leyendo Indigno de ser humano? Porque recordemos que esto es una obra póstuma del término de la Primera y Segunda Guerra Mundial y todo más, y a pesar de que ahora estamos en otro contexto, sigue afectando mucho a todo aquel lector que se avecina a leer Osamu Dazai. Mira, Gary, particularmente cuando yo leo estos textos, lo dije, ¿no? O sea, pone todo pata arriba por el hecho de que vemos a un Yoko que, si bien es cierto, no disgusta mucho de todo lo que lo rodea, ya sea de sus familiares, de las personas en donde estudia, incluso de la misma sociedad. Pero ¿qué hace pensar a este disgusto? Hace pensar que él no está satisfecho por el modo de vida que viene afrontando, pero que también él tiene una salida. Recordemos que en el texto hablaba mucho el término bufón, como una idea de que tengo que ponerme una máscara para gustar al otro, la actitud. Entonces él hacía ese trabajo muy bien, porque él incluso lo consideraba un teatro,
O sea, tú sabes que en un teatro que existe actores, y los actores ¿qué hacen? Hacen una obra de teatro. Entonces, ante esta situación, entonces lo que él hace es buscar encajar, no voluntariamente, sino obligatoriamente. Incluso él dice, no es mi intención. Por ejemplo, cuando su padre quiere obsequiarle un regalo, él tiene que decir algo, él dice, por mí yo no quiero nada, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que complacerlo contra mi voluntad. Entonces él usa mucho, a lo que he visto y leído en el texto, el teatro. Incluso cuando pertenece al Partido Comunista, él lo que hace es no ir por fines, no como uno dice, no con fines y principios ideológicos, no, sino él simplemente quiere encajar dentro de ello, pero contra su voluntad. Y ahora me pregunta sobre la actualidad, ¿por qué muchos lectores nos podemos tal vez sentir identificados? Es que de alguna manera u otra, yo creo que las personas que padecen de tales circunstancias adversas y negativas, van a identificarse con este texto, porque no todo es color de rosa en la vida, porque recordemos que Yosu, su padre siempre lo ha dejado de lado, él siempre se dedicaba a otras actividades, su padre digo, pero él no tenía ese cariño, tal vez eso, y más que todo las reglas japonesas, porque ahí hay costumbre estricta, y eso te permite a ti no quebrantar. Entonces, en la actualidad yo creo que si nosotros leemos, nos vamos a sentir identificados por el hecho de que también en nosotros, en cualquier sociedad en donde se viva, vamos a tener siempre patrones de conductas, y esos patrones te llevan a un direccionamiento. Si tú te descarrilas, eres considerado simplemente fuera de la sociedad, o tal vez que está fuera del rango de lo que es normal, y lo normal, quienes lo establecen, es la misma cultura, la misma sociedad, y los mismos principios, que simplemente, yo siempre los digo, son simbologías en las que lógicamente no se puede dar por aceptado. Entonces lo que Yosu hace es simplemente romper, y lo mismo yo creo que en nuestra actualidad muchos jóvenes hacen eso, romper ese cúmulo de normas y dedicarse a otras cosas, ¿no? ¿Y tú crees tal vez, o tal vez tú, Edward, me podrías decir, tú crees que tal vez sea una crítica al consumismo, ¿no? Donde podemos ver donde se critica mucho, ¿no? Como es que uno trabaja para vivir y simplemente lo hace porque es parte de su organismo necesitarlo, ¿no? Y tal vez se ve reflejado, ¿no? En la tercera etapa, cuando ya es adulto, cuando ya comienza a tratar de, bueno, no tratar, sino cuando ya comienza a tener una vida un poco más bohemia y todo más, ¿no? Tratando de, no sé, de encajar. Sí, evidentemente. Toma este refugio, porque desde un principio, como bien lo dijo Jaime, adopta esta postura condescendiente frente desde su infancia. Recordemos, en el primer cuaderno de notas, cuando es niño, su padre le dice, ¿no? ¿Qué vas a querer? Voy a ir a la ciudad y voy a traer regalos para tus hermanos y para ti. Pídeme algo. A lo que yo sonó se muestra, ¿no? Un poco, no necesito nada, pero tengo que complacer a mi padre. Entonces, después se siente arrepentido porque no le pide nada, luego su padre se enoja. Entonces, a hurtadillas escribe lo que tiene que pedir solo por hacerlo. Y esto va a marcar, encima va a dirigir toda la trama, porque a raíz de decisiones como la falta de autonomía de Yoso y la falta de convicción, es que se va a desencadenar toda esta serie de hechos. Todo va a ser el catalizador del problema. ¿Por qué? Porque cuando va a conocer también a las mujeres, que no van a ser de mucho beneficio en su crecimiento personal, o al claudicar en sus estudios, al no seguir sus pasiones, que fue, ¿no? Lo dijo, la pintura, es que se va a desviar. Y no nos va a llevar más adelante, lo hablaremos después, a lo que fue el último acontecimiento, ¿no? Que fue una vez que decidió tomar decisión, es donde se termina la trama. O sea, ya vamos a llegar ahí, pero es lo que pude ver. Y también hay otro punto, no quisiera que pase por alto, es su constante crítica a la sociedad, porque desde la presentación, desde el prólogo,
hay una parte en que dice, el ser humano es conveniente, por naturaleza el ser humano no piensa en los demás, no tiene la falta de empatía, el altruismo. En la situación adversa va a mostrar su verdadera cara, lo cual es verdad. Por ejemplo, mira, nos ha pasado, nos ha pasado en este país, no sé, situaciones, por ejemplo, la pandemia, veíamos, ¿no? Todos veíamos por nuestros intereses, y esto me lleva mucho a pensar, porque, o sea, ¿hasta qué punto podemos llegar para olvidarnos de nosotros, nuestros congéneres, los humanos? Porque en cierto punto debemos conservar esa benevolencia, pensar en el otro, pensar más en el otro. Y hay otra parte en la que también hace referencia, ¿no? a los perros, cuando está con Joriki, su amigo, el segundo amigo cuando conoció en su época universitaria, en sus salidas constantes, como que entablaban, ¿no?, conversaciones, y este interés por las banalidades. Somos como dos perros que tanto pueden hacer daño como también podemos ser fieles. O sea, es lo que, nos retrata lo que es la naturaleza humana, ¿no? Es lo que puedo rescatar, ¿no?, de las reflexiones. Sí, y hablando de eso, Cielo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú qué opinas o qué es lo que nos enseña Yoso sobre la máscara que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, tal vez en las redes sociales o demás ambientes, ¿no? Creo que, como ya lo dijeron, esto es más para encajar, por así decirlo. Muchas veces nos da miedo mostrar quiénes somos por el mismo hecho de tener miedo, ¿no?, al que dirán y demás. Tal vez esto nos lleva a pensar muchas cosas, nos lleva a pensar que si nosotros somos diferentes, pues nos van a juzgar, o incluso podemos ser rechazados. O también lo que pensaba Bayos o Osamu, y no, que si tal vez se rompía todo este teatro, todo se iba a derrumbar y todo iba a caer, todo iba a ser una catástrofe. Y él lo único que quería era que se mantenga ese teatro. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco más, tal vez él se podía pensar mucho, yo no soy digno de ser humano, yo soy indigno de ser humano. Y como si lo vemos de una manera, podemos llegar a pensar que sí era digno, o sino que en realidad, ¿quién es digno de ser humano? O sea, tal vez nos podemos hacer esa pregunta también. Porque, como lo dice, hay tanta incoherencia entre nuestro actuar, pero eso también creo que también es lo que nos hace humanos. Pero si nos queremos encasillar, es eso en lo que nos preguntamos, ¿no? Gracias. Muy interesante. Y me imagino que esa vez, para la parte final, hacemos una pequeña reflexión y tal vez despedida para todos nuestros radioaudientes o escuchas, ¿no? Hermanitos míos, todos los que nos están escuchando, les invitamos hoy como Club de Lectura Juliaca a la tertulia que se va a realizar este sábado 28, hoy, a las 5 de la tarde en Girón Mariano Melgar 1322, a una cuadra del mercado Pedro Vilcapasa, donde se va a estar tocando mayor profundidad sobre este hermoso e impactante libro, Indigno de Ser Humano. Últimas palabras, Jaime. Solo lean, chicos. Indigno de Ser Humano te va a dar mucho que pensar, y es una lectura recomendable, pero siempre con la cabeza en fría. Tampoco se dejen llevar por el texto. Solo eso. Muchas gracias. Antes de culminar, quiero extender mis saludos a mi gran amiga Jenny Pari. Ella nos está escuchando en estos momentos. Y solo, Jenny, escúchanos y sigue siempre al Club de Lectura Juliaca. Listo. Últimas palabras, Eduardo. Sí, conozcamos, adentramos más a historias interesantes. Indigno de Ser Humano, en realidad, lo recomiendo, es un libro espectacular, es un libro que llega a la esencia, toca la naturaleza del ser humano, te va a dejar con muchas preguntas y sobre todo te va a cambiar un poco, te va a llevar a que no estamos solos, hay que pedir ayuda. Si a veces tenemos ciertas, afecciones mentales o lo que sea, pidamos ayuda y siempre a pensar más en el otro. Listo. Cielo. Sí, es una lectura bastante recomendable.
creo que a muchos nos hace ver distintas realidades, nos hace ver tal vez otra forma de pensar, y muchas veces incluso podemos pensar, ¿no?, que estamos con una venda, y podemos ampliar nuestras perspectivas, ¿no?, de lo que tenemos. Listo, muchas gracias, y como siempre, por estar atentos todos ustedes a esta sección de Momento Literario, y sin antes dar un saludo a mi abuelo, Tomás Larico, que siempre nos está escuchando. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos a la siguiente semana.